Buen día, el doctor Fabricio Gamarra y un saludo cordial a la comunidad estudiantil. El día de hoy hablaremos de los receptores GABA, muscarínicos y nicotínicos. Para empezar, los receptores GABA son los principales neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central, cuya funcionalidad tiene a disminuir las alteraciones psicoconductuales que se pueda presentar. Para ello, los receptores GABA se componen por tres: los receptores GABA A, los receptores GABA B y los receptores GABA C. En caso de los receptores GABA-A, son los más abundantes y están dentro de los receptores ionotrópicos, ya que son el sitio de acción para el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, localizándose así en la membrana de las neuronas postsinápticas, regulando el sistema nervioso central. Y dentro de esta los compone el cloro. Estructuralmente se conforman por 5 subunidades: 2 alfa, 2 beta y una gamma, habiendo una exigencia en la heterogeneidad en los términos de propiedades del canal y modulación por fármacos. Se dice esto porque estas subunidades van a ser alostéricas a la unión de los agonistas y antagonistas que se puedan presentar en los receptores GABA-A, siendo una sensibilidad de estos receptores a los diversos agentes moduladores variando respecto a su composición estructural, y siendo miembro de los canales iónicos activados por ligandos ionotrópicos para glutamato, glicina y 5-hidroxitriptamina. En caso de los receptores GABA-E van a tener un metabolismo, por eso son llamados los receptores metabotrópicos, con 7 dominios transmembranas acoplados a 3 subunidades: una gamma, una beta y una alfa, conformado por 2 dímeros, los GABA B1 y los GABA B2. En caso de los GABA B1 se produce un cambio conformacional en la subunidad, y en caso de los GABA B2 se activan por una vía de señalización celular. Tienen sus efectos de los receptores GABA-A se dan en las neuronas presinápticas a través de una inhibición dependiente del voltaje de los canales de calcio, y van a ser dependientes de los niveles de AMP cíclicos. La localización de los receptores GABA-B van a ser presináptica a nivel del calcio y postsináptica para niveles de cloro. Los receptores GABA-C, estos receptores han sido muy paradójicamente, ya que se componen dentro de los receptores GABA-A según diferentes investigaciones, pero no hace menos mencionar que son asociados a los canales de cloro y tienen un efecto modulador ante las benzodiazepinas, barbitúricos o neuroesteroideos. Los agonistas de estos receptores que lo activan es el mucinol, y se encuentran en las neuronas retinianas. Son inactivas frente a la vicuculina y Blacofen, siendo el Blacofen un representador, como mencionarlo así, dentro de los receptores GABA-C. Entonces mencionemos el mecanismo de acción del GABA. Cualquier GABAérgico unido a su sitio de acción provoca un flujo aumentado de los canales de cloro hacia y dentro de una neurona, haciendo que ésta se despolarice e inhiba la excitación neuronal. Es por ello que las benzodiazepinas y los GABAérgicos son utilizados en las alteraciones psicoconductuales, como las epilepsias y las convulsiones, por la hiperpolarización de las neuronas, los cuales aumentan los potenciales de acción. Entonces, los GABAs se acumulan dentro de las vesículas presinápticas que se van a encontrar dentro de las neuronas sinápticas, viendo la entrada de calcio. Entonces, estas GABAs van a ser liberadas en los espacios presinápticos, siendo el glutamato el iniciador de todos estos caminos, presentando esta 3 vías. Dentro de la más importante es el transporte de sodio. El GABA entrará en el astrocito por este transporte. Entonces, este sodio lo que hará es, ya estando concentrado en el astrocito, intentará ingresar arrastrando el GABA, y este se va a diseminar en el proceso de oxidación e hidratación para producir posteriormente el ciclo de Krebs, que es algo ya que no concierne al tema. Pero en este caso, el glutamato, al
poseer el proceso de descarboxilación, se transforma en GABA, siendo esta una énfasis haciendo su funcionalidad inhibitoria en el sistema, como ya mencionamos, por los receptores GABA A, los receptores GABA B y el representador de los receptores GABA C es el baclofen. Entonces, los GABA A van a abrir siendo un receptor ionotrópico, abrirá los canales de cloro. Estos, si se encuentran concentrados fuera, ya que se encuentran concentrados fuera, van a tener una electronegatividad, haciendo que ingrese una hiperpolarización en los receptores GABA. En los receptores beta, mencionamos que están compuestas por 3 subunidades. La última subunidad es la alfa, que funciona con el dominio externo e inhibirá el adenilato ciclasa, por tanto no trabajará en la transformación de ATP a AMP cíclico. Recordemos que mencionamos anteriormente en las diapositivas que depende a este AMP cíclico, ya que el AMP cíclico tiene una función de segundo mensajero en la comunicación sináptica, tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Entonces se llega a bloquear. La neurona postsináptica no llega a concluir su función, es decir, en este medio se encontrará el aumento de estadios de electronegatividad aún más de la hiperpolarización. El receptor GABA B, conteniendo así la proteína G, actúa sobre los canales de potasio, produciendo así la salida de estos canales, llevando aún más a la electronegatividad, bloqueando las cargas positivas como el calcio que se encuentra dentro de las neuronas presinápticas, y es así como se efectúa el mecanismo de acción de los GABA. Entonces, mencionemos a los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos van a tener su énfasis dentro de este proceso. Entonces, la muscarina imita las acciones estimuladoras de la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina va a tener los receptores muscarínicos así como nicotínicos. Entonces, sobre la musculatura lisa y las glándulas van a actuar estas. Por esta razón, a los receptores vinculados, como se les llamó receptores muscarínicos, el que va a ser la funcionalidad opuesta a esta acetilcolina será la atropina. Los receptores muscarínicos se dividen en 5 dominios. El M1 que actúa sobre el sistema nervioso central, el M2 que actúa sobre el corazón, el M3 que está presente en el músculo liso, M4 en el sistema nervioso central y el M5 el sistema nervioso central. Estas dos últimas van a tener diversas funciones dentro de esta, puesto que algunas investigaciones mencionan que actúan sobre el sistema nervioso central, pero estos estudios todavía están en proceso. Entonces, veamos más a fondo los receptores colinérgicos muscarínicos, presentándose así, como ya mencionamos, los 5 dominios. Dentro del receptor M1, la ubicación de este dominio va a ser dentro del sistema nervioso central, pero específicamente en la corteza y en el hipocampo. También en las glándulas, como gástricas y salivales. Y la función principal de este receptor muscarínico 1 es la excitación del sistema nervioso central, es decir, va a favorecer y retroalimentar la memoria y dentro de la secreción gástrica. Y sus mediadores son el aumento de inositol trifosfato y de algunos diglicéridos como el DAG, y también el aumento del calcio intracelular. En caso del dominio muscarínico 2, se encuentran dentro del corazón, específicamente las aurículas, el músculo liso, en el caso del digestivo, y el sistema nervioso central, que está muy distribuido y más extenso, cuya función es la inhibición cardíaca, la inhibición nerviosa, y dentro del sistema nervioso central va a haber convulsiones, incluso puede haber epilepsias. El mediador puede ser el aumento de la conductancia de potasio, el aumento de conductancia de calcio y al AMP cíclico. En caso de los muscarínicos 3, se encuentra dentro de las glándulas el músculo liso, el endotelio vascular, y dentro de las funciones principales que hace este muscarínico 3 es la secreción glandular, contracción del músculo liso y la vasodilatación.
Y bueno, sus mediadores también van a ser, al igual que el MA1, el aumento de inositol trifosfato y algunos glicéridos, como también el aumento del calcio intracelular. En caso de los muscarínicos M4, mencionamos que están dentro del sistema nervioso central, específicamente la corteza, núcleo y cuerpo estriado, cuya función es el estímulo de la locomoción y, bueno, tiene un mediador de aumento de potasio y aumento de calcio respecto a su conductancia y el aumento de AMP cíclico. En caso del M5, todavía en estudios mencionan que se encuentran del sistema nervioso central en la sustancia negra, como las glándulas salivales, en el iris, en el músculo ciliar. Bueno, la función todavía es aún desconocida, pero también sugieren que tienen alguna estimulación dentro de la locomoción conductual. También como mediador tiene el aumento del ionisitol trifosfato y algunos triglicéridos, también como el aumento del calcio intracelular. Entonces, dentro de los receptores nicotínicos, mencionamos que dentro de la acetilcolina presenta tanto receptores nicotínicos como muscarínicos. Van a pertenecer a una familia de receptores regulados por ligando, que forman los canales iónicos. Los receptores nicotínicos van a presentarse de dos formas. Tanto el N1 o NM, que son compuestas dentro de una unión neuromuscular, se encuentran dentro de estas uniones. En caso de la N2 o nicotina 2 o NN, ganglios se encuentran en los ganglios autonómicos central y médula adrenal, así como los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Y la localización y función de estas van a depender tanto a los resultados de enlace de ligando. Recordemos que los nicotínicos NM van a estar en la localización de placas terminales neuromusculares del músculo esquelético con un ligando de apertura de canales de sodio, una despolarización y transmisión neuromuscular. En caso de los nicotínicos NN, se van a encontrar en los ganglios autonómicos, en la médula suprarrenal y en el sistema nervioso central, cuyo enlace de ligando va a ser la secreción de catecolaminas y transmisión ganglionar. Y bueno, para poder terminar de estos receptores GABA, muscarínicos y nicotínicos, mencionar la importancia que abarca dentro de nuestro organismo, la funcionalidad que abarca estos GABAs, estos receptores dentro de la localización y funcionalidad como el mecanismo de acción. Entonces, las conclusiones de este seminario son: a partir de su descubrimiento, el GABA ha sido considerado el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Este neurotransmisor ejerce su acción a partir de la activación de tres tipos de receptores distintos mencionados: los receptores GABA-A, los receptores GABA-B y los receptores GABA-C. Los receptores GABA-A se localizan en las membranas de las neuronas postsinápticas y su activación, tras la unión de su ligando fisiológico o ionotrópico, aumenta la permeabilidad de los aniones cloro, hiperpolarizándose la membrana, con la siguiente disminución de la excitabilidad. Los receptores GABA-B pertenecen a la clase de proteínas C, acoplados con proteínas G, que regulan la permeabilidad transmembrana de los cationes de calcio. Entonces, como consecuencia, disminuyen la excitabilidad postsináptica con su siguiente inhibición de la actividad enzimática de adenilato ciclasa. El receptor GABA-C se expresa predominantemente en la retina. Expresándose principalmente en las células bipolares de cada subtipo, con una distribución amplia en las regiones de axón terminal y con la expresión de menor importancia en la región de célula dendrítica. Estas células bipolares de la retina existen una gradiente de concentración de los iones cloruro y una apertura de los canales de cloro. Se pinza el potencial de membrana de la célula cerca del potencial de reposo, aumentando la conductancia de membrana y la inhibición celular. Con esto vamos a concluir este importante seminario y muy efectuoso. Muchas gracias.